como siglo y medio después, Nínive pierde la senda del arrepentimiento que había cogido en su momento y en esta ocasión Dios ya no da más oportunidad. Como dice el final, y luego lo veremos, ya no hay cura para tu herida. Y eso nos da que pensar, hermanos, porque a veces pensamos que Dios, el arrepentimiento Dios te da oportunidad de arrepentimiento, te arrepientes y luego otra vez, pero te vuelves a arrepentir y otra vez, pero te vuelves a arrepentir y otra vez, pero te puedes arrepentir. Hermano, cuando ya tenemos conocimiento y hemos tomado decisiones delante del Señor y el Señor nos ha dado esa oportunidad, tenemos que aprovecharla y no tomarla como un juego. Porque hay un momento en que ya no hay opción, sino que como pasó con Faraón, Dios endurece tu corazón para que lo que tú estás decidiendo llegues ya al final con todas las consecuencias. Es decir, no es que Dios decide por ti, sino que una vez que ya te avisa, una vez que te dice, pero tú ya te pones obstinado, en palabras, digamos, más vulgares, te encabezonas, entonces hay un momento en que Dios dice, bueno, si esto es lo que tú quieres, vamos a dejarte llegar hasta el final. Así que Nínive, en esta ocasión, pues ya viene un juicio de parte de Dios que va a ser firme. Nahum lo va a dar como unos 10 años antes de que ocurra. Y esto es importante, hermano, porque nosotros cuando vamos leyendo en la Biblia, cuando vamos leyendo nos vamos dando cuenta que las cosas siguen una correlación y parece que todo ocurre rápido. Pero en el día a día las cosas no funcionan así. Cuando Dios avisa algo, parece que no va a pasar nada, porque todo continúa como siempre, hasta el día que Dios tiene determinado, y entonces ya no hay más remedio que aceptar lo que viene porque no te lo esperabas. Esto es importante, hermanos, porque la Escritura avisa de muchas cosas. La Escritura avisa de muchas cosas de parte de Dios. Y los seres humanos que somos olvidadizos, eso los políticos lo saben, por eso hacen cualquier tropelía, porque saben que la memoria de la gente es de un mes para atrás. Cuando llegan elecciones tienen que tener mucho cuidado con el mes anterior. Mes y poco, pero todo lo que hayan hecho antes saben que se olvida. Somos así. Y el Señor, precisamente en su palabra, es muy insistente y repite las cosas. Si vemos el mensaje de los profetas, se repite, se repite y se repite. ¿Por qué tanta repetición? Porque se nos olvidan las cosas y las cosas que Dios dice son firmes. Así que ya no iba a haber oportunidad de arrepentimiento, sino una profecía dada 10 años antes de que ocurra. En principio, seguro que en Nínive pensarían que todo seguía como siempre. Igual, ni escuchan ni hacen nada. Todo sigue como siempre. Hasta el día en que se cumple lo que Dios ha dicho que va a ocurrir. Hay algo que no me dio tiempo a ver en el final del capítulo 1, pero lo voy a decir un poco por encima para que veamos en el contexto. ¿Recordáis? Sennacherib conquistó ciudades de Judá y vino a tomar Jerusalén. Ezequías llama a arrepentimiento al pueblo, a humillación al pueblo, y Dios le va a dar a Judá una salvación extraordinaria. En una sola noche, un ángel acaba con un campamento de 185.000 asirios, que se dice rápido. En una sola noche. Porque su pueblo se humilló, se arrepintió y buscó a Dios. Hermano, nunca hay que despreciar la debilidad del pueblo de Dios cuando se humilla delante de su Dios. Porque en la debilidad es donde se perfecciona el poder de Dios. Y el versículo 14 del capítulo 1 dice, mas acerca de ti, se está refiriendo a Sennacherib, a este rey asirio, mandará Jehová que no quede ni memoria de tu nombre, de la casa de tu Dios destruiré escultura y estatua de fundición. Allí pondré tu sepulcro porque fuiste vil. En 2 de Reyes 19
versículo 35 está lo que acabo de comentar, pero en el 37 vemos como Sennacherib estaba adorando en el templo de Nisroch, su dios falso, y sus propios hijos lo matan. Y un hijo suyo toma el poder. Se cumple lo que Dios había dicho de él. Nadie pensaba que el juicio de Dios sobre Nínive fuera a ocurrir. Mirad, hermanos, he puesto aquí un plano, se ve regular. Este es un plano hecho por un holandés en el siglo XVIII, siguiendo las instrucciones y la descripción de Nínive que hace un historiador del siglo I a.C. que se llamaba Diodoro de Sicilia. Un historiador conocido que da una descripción con bastante detalle de cómo era Nínive. Nínive tenía cerca el río Tigris y también tenía algún afluente del Tigris y tenía una protección natural, digamos, de la parte hídrica, vamos a decir, ¿no? Una protección natural por parte de ríos. Pero dice también Estrabón que era extraordinariamente grande. 360 estadios, que se dice pronto. Ya vemos en Jonás que dice que tenía 120.000 habitantes. 360 estadios era mucho. Tenía como mínimo 15 puertas de acceso por sus murallas. Y tan grandiosa era más grande que Babilonia, que hay incluso historiadores que opinan que entre las maravillas del mundo antiguo os suenan los jardines colgantes de Babilonia, que no eran de Babilonia. Pasa que Babilonia conquistó Nínive, sino que lo había hecho Sennacherib y eso estaba en Nínive. Nínive pertenecería hoy día a Irak, en torno a Mosul. Se conservan las ruinas. ¿Por qué estoy diciendo esto, hermano? Porque esto era una potencia en su día espectacular. ¿Quién pensaba que esto pudiera caer? ¿Quién pensaba que este poderío militar tan extraordinario pudiera caer? Cuando Dios habla contra algo, contra alguien, contra una ciudad, contra un imperio, eso se cumple. Y no hay nada que pueda evitarlo. Nadie pensaba que algo así pudiera caer. Estoy en el capítulo 2. Subió destruidor contra ti, guarda la fortaleza. Le está diciendo, esto es un poco de sarcasmo. Protégete porque vienen a destruirte. Cuando Dios está diciendo que va a caer. Y luego dice el versículo 2, porque Jehová restaurará la gloria de Jacob como la gloria de Israel. Porque saqueadores lo saquearon y estropearon sus mugrones, es decir, sus sarmientos. Una cosa curiosa en la profecía bíblica es que Dios tiene una perspectiva temporal muy superior a la nuestra. Entonces hay veces que estás viendo algo histórico, un momento puntual, pero de buenas a primeras dice algo que aunque tiene que ver con lo que está ocurriendo ahí, pero Dios está viendo el final del proceso también. Dios ve cuál va a ser la gloria de Jacob restaurada, pero al final. Lo tenemos hasta en la Nueva Jerusalén. El nombre de las puertas son las 12 tribus. Al final todo Israel será salvo. No está refiriendo a cada israelita, sino al remanente prometido de las 12 tribus, lo dice el apóstol Pablo. Dios es capaz de ver una perspectiva temporal y cuando está interviniendo en algo, se escapan cosas que tienen que ver con eso, pero que también tiene que ver con el final, porque Dios lo ve todo. Y las cosas que a veces vemos históricas simplemente fueron etapas dentro del proceso que Dios conoce perfectamente. Y luego, hablando de los que van a destruir Nínive, dice que el escudo de sus valientes estará enrojecido, de sangre obviamente, los varones de su ejército vestidos de grana, carro como fuegos de antorcha a toda velocidad, el día que se prepare temblarán las hayas. Dios está preparando un enemigo que va a acabar con los asirios. Los carros se precipitarán a las plazas, con estruendo rodarán por las calles. Su aspecto será como antorcha encendida, correrán como relámpagos. Es que eran rápidos. Habrá una asociación entre los medos y los babilonios,
también se unieron escitas, pero fundamentalmente medos y babilonios, y se ponen de acuerdo para ir en contra de Nínive. Los detalles que da la Escritura, hermano, históricamente fueron así. Tanto en el capítulo 2 como en el capítulo 3, los detalles son impresionantes. Ya habéis visto que había, aparte de la muralla, cómo estaba protegido por las aguas. Eso de cara a una invasión es una protección excelente. De hecho, si pensáis en los castillos, fijaos cómo ponen un foso de agua alrededor. Pues imagínate si son ríos. Y algunos bastante caudalosos. Una protección inexpugnable. Curiosamente, el versículo 6 dice, las puertas de los ríos se abrirán y el palacio será destruido. Diodoro de Sicilia, como comentaba antes, había dicho que Nínive no podría ser destruida a menos que las propias aguas colaboraran. Y efectivamente, se cree que uno de los ríos afluentes del Tigris, el río Coser, se desbordó y empezó a resquebrajar y a abrir brechas entre las murallas. Y eso permitió que los medos y los babilonios pudieran entrar y pudieran tomarlo. A Dios no se le escapan los detalles. De hecho, esto que ocurrió en Nínive me recuerda a una anécdota que ahora mismo no estoy seguro. No sé si se la leía Spurgeon, pero no estoy seguro. Hablaba de un conocido ateo que, como sabía que la Biblia hablaba de resurrección, él había dicho, igual muchos conocéis esta anécdota, había pedido que cuando él muriera, en su sepultura, con cadenas, con cerrojos, con todo lo que pudieran, quedara su sepultura totalmente cerrada para no resucitar. No sé si conocéis la anécdota. ¿Y qué ocurrió? Pues que una pequeña semillita cayó allí al lado de su sepultura. Y esa semillita poquito a poco fue creciendo y echando raíces, y las raíces de esa planta que fue creciendo levantaron y abrieron completamente la tumba de este ateo. Una sola semilla pudo abrir su tumba cuando él, de forma necia, estaba intentando en vida desafiar a Dios porque él no quería salir de su sepultura. Y una semilla lo consiguió. A veces, hermanos, Dios puede hacer las cosas de manera que ni en nuestras mejores imaginaciones o en nuestras mejores estrategias se nos pudiera ocurrir. Así que las propias aguas de los ríos que la protegían, Dios permitió que fueran debilitando las propias murallas. Versículo 13. Heme aquí contra ti. Esta es de las peores cosas que pueden ocurrir. Como Dios le diga a alguien o algo, estoy contra ti, eso es lo peor que puede ocurrir. Dice Jehová de los ejércitos, encenderé y reduciré a humo tus carros. Iban a ser incendiados. No iba a poder apoyarse en sus carros de guerra, y espada devorará tus leoncillos. Esto puede ser una forma de hablar de los jovencitos, pero ya sabéis también que los asirios, sus representaciones eran de leones por todos lados. Y cortaré de la tierra tu robo. Va a frenar la manera en la que despojaban conquistando los asirios. Y nunca más se oirá la voz de tus mensajeros. ¿Recordáis lo que hacían los asirios? Lo vimos con Ezequías. Te mandaban un mensajero y decían, o te rindes o acabamos contigo. Y había una serie de comunicaciones. Dios termina con todo eso. Y dice el capítulo 3, fragor de ruedas, versículo 2, caballo atropellador y carro que salta. Versículo 3, multitud de muertos y en sus cadáveres tropezarán. Los carros de los invasores tropezaban literalmente con los cadáveres de los asirios allí por medio. La exactitud histórica que da el pasaje de la profecía de Nahum es impresionante, porque así fue. Ahora, yo quiero coger una recta final, hermanos, y aparte de estas cuestiones históricas, me gustaría que pudiéramos pensar, reflexionar y aprender algo. ¿Por qué cosas Dios juzgó a Nínive?
La primera la hemos dicho antes. Una de ellas, que trajo consecuencias a Sennacherib, se metió con el pueblo de Dios. Cuando el pueblo de Dios, que está en pacto con Dios, en arrepentimiento, en humillación delante de Dios, es tocado por cualquier cosa, Dios más tarde o más temprano va a hacer justicia y venganza de sus hijos. En Apocalipsis podéis ver hermanos nuestros, mártires, que dieron su vida por el testimonio y le piden al Señor justicia, venganza. Y el Señor dice, esperad un poco porque todavía hay más que van a morir como vosotros. Un poquito. Pero en su momento el Señor toma venganza de todo eso. Cualquier cosa que hagamos a un hijo de Dios o al pueblo de Dios tiene consecuencia. Y aquí yo quería dejar un mensaje, hermano. Si Dios a lo largo de las Escrituras vemos que avisa, y ha ocurrido históricamente así, quien se mete con su pueblo, con la niña de sus ojos, Dios lo destruye, dice yo le destruiré a él. Yo me pregunto, aún los propios creyentes, ¿qué pasa cuando dañamos al pueblo de Dios? Cuando hacemos daño a otros hermanos nuestros. ¿Qué pasa cuando, aun siendo creyentes, por falta de sabiduría, por nuestras propias codicias, por nuestros propios pecados, por nuestro propio corazón cuando se desvía, dañamos la iglesia del Dios viviente? ¿Eso no tiene consecuencias? El Señor Jesús, algunas de las advertencias más duras que dio a sus discípulos es cuando un hermano ofende o hace algo a otro o peca contra otro y no pasa nada y no se arregla nada. Muy pocos predican sobre esos pasajes del Señor Jesús, porque habría que meterse en esas parábolas y tratar de sacar más jugo y no choca. ¿Qué quiere decir que te arregles con él entre tanto que estás en el camino? No seas que seas entregado al juez y el juez al alguacil y dice que te echa en la cárcel y que no sales de allí hasta que pagues el último cuadrante. Eso es una forma de hablar de justicia pura y dura. Y se le está diciendo a creyentes, si tu hermano, si vas a presentar tu ofrenda al altar y allí te acuerdas que tu hermano tiene algo contra ti, no quiero liturgia, no quiero ofrendas, no quiero sacrificio, arréglate con él. Porque la advertencia del Señor Jesús es dura. ¿Cuántas veces has escuchado predicar tú de eso? ¿Qué dice el Señor Jesús del que hace tropezar a uno de los pequeñitos? Que coja una piedra de molino, yo la he visto en Israel, allí precisamente al lado del mar de Galilea. No son exageradamente grandes, pero eso pesa y de una densidad. Y dice que es mejor que te eche al mar con una piedra de esa. Las advertencias que da toda la Escritura acerca de dañar el pueblo de Dios son muy serias. Y yo creo que hoy día el propio pueblo de Dios, la propia Iglesia, debería hacer un arrepentimiento en ese sentido y tratar de limpiar las cosas que están debajo de la alfombra y que están muy sucias. Porque mejor es que nosotros nos juzguemos a nosotros mismos que no que sea el propio Señor el que tome cartas en el asunto. Toda la Biblia está llena de eso. El amor al prójimo es más que una palabra bonita. Implica una acción de hacer el bien a nuestro prójimo, pero también de tener mucho cuidado con no tocar, con no dañar, con no estropear lo que pertenece al Señor y que ha pagado con su propia sangre. Eso es para tomarlo en cuenta, hermano. Así que una de las cosas que hizo Nínive, que le trajo consecuencias, fue atacar al pueblo de Dios que estaba en pacto con Dios y que se humilló delante de él. Segunda cosa, pecados propios. En el capítulo 3 los tenemos. Ay de ti, ciudad sanguinaria, violencia. Los asirios eran conocidos por su extrema crueldad. Y hay ejemplos en las propias Escrituras. Toda llena de mentira, rapiña,
es decir, a través de estrategias pícaras y violentas, despojar, robar, sin apartarte del pillaje. Cuando una sociedad se llena de estas cosas, hay un momento en que Dios dice, hasta aquí. Pero la cosa no termina ahí. El versículo 4 habla de la multitud de las fornicaciones. Y también dice que con hechizos, inmoralidad sexual, idolatría y hechicerías y ocultismo. Estas cosas estaban en Nínive. Y no solamente eso, sino que las exporta y las traslada. Seduce a las naciones con sus fornicaciones y a los pueblos con sus hechizos. No tenemos tiempo para verlo, hermano, pero si os dais cuenta, la Babilonia de la que se habla en Apocalipsis tiene similitudes muy grandes con lo que se está describiendo aquí. Este tipo de cosas. Porque cuando el espíritu, vamos a decir, anticrístico, antibíblico, que se opone a Dios y que ya está operando hace muchos años en este mundo, va aumentando, esto se extiende, se exporta y va a llegar un momento, hermano, que las cosas más elementales de la moral, de los valores más simples y el propio orden natural que Dios estableció en las cosas, va a ser visto como una cosa rara. Va a ser visto como una radicalidad cuando es lo natural. Porque Babilonia exporta sus hechizos, sus fornicaciones, su idolatría, le lava el cerebro a todas las naciones. Pero habrá un momento en que esto será tan insoportable que el Señor intervendrá. Igual que lo ha hecho a lo largo de la historia otras veces con ciudades como Nínive. Le dice, ¿eres tú mejor que Tebas? La ciudad de Tebas, capital de Egipto, al sur de Egipto, protegida por el Nilo, que además también había hecho alianzas con otros pueblos y otros países, como tenéis ahí. Si cayó Tebas, ¿por qué no vas a caer tú? Tenía autoconfianza en su propia fortaleza. Tenía confianza en lo que había logrado, en lo que había conseguido. Pero eso a Dios no le impresiona. Las fortalezas de la carne no impresionan a Dios. Tú también serás embriagada, es decir, vas a perder el sentido. Esto es lenguaje bíblico que aparece también en Apocalipsis. Serás encerrada y tú también buscarás refugio a causa de tu enemigo. Tus fortalezas serán como las brevas de una higuera. Caerán. Estas cosas sucedieron históricamente. Tu pueblo será como mujeres en medio de ti. No tuvieron capacidad de defenderse, estaban totalmente asustados, atemorizados, bloqueados, paralizados. Así ocurrió históricamente. Otro detalle, multiplicaste tus mercaderes más que las estrellas del cielo. Desarrollo comercial. ¿Os suena esto a Apocalipsis, a la Babilonia del Apocalipsis? Que cuando cae la gran Babilonia los mercaderes de la tierra hacen lamentación. ¿Vemos las similitudes, hermanos? Tus príncipes serán como langostas. Se van y no se conoce el lugar donde están. Cuando leí esto, me reí como ahora. Porque esta es la historia de la humanidad. Los gobernantes te echan a pelear, te meten en guerra y si pierden se quitan de en medio. Pero mueres tú y tus hijos. Y si las cosas cambian, ellos vuelven como héroes porque lucharon, porque se exiliaron y vuelven. Es la historia de la humanidad, hermano. Y esto pasó aquí. Y esto pasó aquí. No hay medicina para tu quebradura. Tu herida es incurable. Hasta aquí esto, hermano. Pero hay una cosa con la que yo quiero terminar. Para que podamos ver algo práctico con todo esto. Dios juzga imperios y Dios juzga ciudades. Cuando la degradación moral conlleva tratar mal al pueblo de Dios, eso Dios lo juzga de una forma especial. En Mateo 25 hay un juicio a las naciones de parte del Señor que tiene que ver en cómo esas naciones han tratado a su pueblo. Y eso viene justo después de que hay naciones que van a rodear Judea. Y es el propio Señor el que va a venir, lo que hemos hablado otras veces que está al final de Zacarías.
Ahora, ¿te has dado cuenta que Jesús también se dirige a veces a ciudades? ¿Habla a ciudades? Le habla a Tiro, le habla a Sidón, le habla a Jerusalén. ¿Habéis visto que Dios en Antiguo y Nuevo Testamento, a través de profeta o el propio Señor Jesús directamente, habla a ciudades? Esto es muy interesante, hermanos, porque una ciudad es una colectividad que llegan a desarrollar una identidad y un estilo de vida. Cuando una ciudad tiene un estilo de vida, una identidad y unos hábitos que son contrarios a la palabra de Dios y llega a degradarse mucho, Dios termina profiriendo juicio contra esas ciudades. ¿Y qué puede ocurrir? Que si tú o yo estamos en una ciudad que puede estar bajo juicio de Dios o que tiene un estilo de vida contrario a lo que Dios quiere, individualmente tú puedes arrepentirte y tú puedes andar de otra manera. Lo vemos en Lot cuando Sodoma y Gomorra. Y Dios tiene misericordia de los que se arrepienten y de los que viven de otra manera. Incluso en Jerusalén, cuando Dios tuvo que juzgar en Jerusalén, y esto está en profecías de Ezequiel, los que tenían temor de Dios y se arrepentían a nivel particular, Dios tenía misericordia de ellos cuando venían las consecuencias. Si estamos en lugares donde colectivamente se oponen a Dios, tenemos la posibilidad de arrepentirnos e invitar al arrepentimiento. Ahora, cuando Dios le habla así a ciudades, la pregunta es la siguiente, y con esto quiero terminar. ¿Cuál es tu ciudad? ¿Cuál es mi ciudad? Sevilla, Dos Hermanas, Madrid, La Rinconada. ¿Cuál es nuestra ciudad? Los que estamos en pacto con Dios por medio del Señor Jesucristo, ¿cuál es nuestra ciudadanía? Lo dice la Biblia. Efesios 2, 11. Acordaos que en otro tiempo vosotros los gentiles, llamados incircuncisión por la llamada circuncisión, es decir, los judíos tenían por fuera de pacto, dice el versículo 12, en aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Versículo 13, pero ahora ya no estamos alejados de Cristo. En Cristo, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, ¿lejos de qué? Lo acaba de decir, de la ciudadanía de Israel. Habéis sido hechos cercanos ¿a qué? A la ciudadanía de Israel. ¿Por qué? ¿Por méritos? ¿Por sangre? ¿Por linaje? ¿Por genética? No, te lo dice. Cercanos por la sangre de Cristo. Versículo 19. Así que ya no sois extranjeros ni advenedizos. ¿Extranjeros a qué? Sino conciudadanos, hay ciudadanía, de los santos. ¿Y qué significa esa ciudadanía? Y miembros de la familia de Dios. Hermano, el apóstol Pablo deja bastante claro que los que estamos en Cristo Jesús tenemos una ciudadanía que se expresa en un carácter santo, que se expresa en unos hábitos de vida que no tienen que ver con este mundo. Por eso el apóstol Pablo, cuando habla de la nueva Jerusalén, ciudad, dice que es madre de todos nosotros. Mientras estemos aquí, hermanos, estamos como peregrinos y extranjeros. Estemos en la ciudad que estemos en el lugar que estemos, siempre verificamos el andar como miembros de la familia de Dios, con la ciudadanía celestial que se nos ha sido dada. Esa debe ser nuestra identidad. Y por eso cuando nos congregamos, cuando tenemos comunión, cuando estamos juntos, eso es lo que se tiene que expresar. Por eso las cosas que he mencionado antes, y con esto ya termino. Los hijos de Dios
no deben atentar contra los hijos de Dios. Eso sería una guerra civil. Y un reino dividido contra sí mismo no puede prevalecer. Por eso todos los que tenemos la ciudadanía celestial por la sangre de Cristo, debemos procurar la edificación, el bien del prójimo y no destruir, por lo que Cristo pagó con su propia sangre. Bendito sea su nombre, hermano.